términos de distancia geológica, es una especie que se ha extendido por todo el planeta, que ha acabado con un montón de especies que podrían competir con ella y que pone, digamos, en riesgo su propia existencia. No es que sea un caso único en la humanidad, perdón, en la biología. Este tipo de especies que son, digamos, tienen un éxito tremendo, que mueren de éxito, ha ocurrido bastantes veces. La anomalía de lo humano es cuando ocurre que se balancean dos fuerzas, una, la de la conciencia de seguir adelante, de no parar, ¿no? De pensar que la naturaleza es inacabable, de que los recursos siempre vamos a encontrar otras fuentes sin preocuparse de lo que se va destruyendo, pero también la otra conciencia, la conciencia de que, la primera conciencia de que ya estamos llegando a los límites, de que el ser conscientes como especie del propio peligro de la especie. Bueno, esto plantea muchos problemas porque somos conscientes de la especie o somos conscientes de que hay una parte de la especie o una forma de organizarse en la especie que está poniendo en peligro el mundo. Esta es una discusión ahora muy interesante que tiene mucho que ver también con la percepción que tenemos de nosotros mismos, de cómo funciona la relación de la sociedad en su lugar en la naturaleza y el conocimiento dentro de la sociedad. Es este debate que hay ahora de si llamarlo a esto antropoceno o capitaloceno. Yo iría por ahí, hay por ahí un punto de discusión muy interesante y que tiene que ver con cómo se han articulado los mecanismos que han llevado a esta situación de encontrar muy rápidamente los límites. Y luego en lo que a mí me interesaba de esto es en qué medida hemos creado sociedades de la información, sociedades del conocimiento, que tienen que ver con el aprovechamiento de la información, pero no hemos creado todavía sociedades de la sabiduría, es decir, sociedades en las que seamos conscientes de qué hace el conocimiento con nosotros, tanto el conocimiento teórico como es la ciencia, como el conocimiento técnico, que es el conocimiento que utilizamos para transformar la naturaleza. De manera que casi abriría como dos frentes, uno acerca de la especie, que la anomalía humana en realidad son varias anomalías, una biológica y otra cultural, y luego en esta anomalía qué lugar ocupa el conocimiento en tanto que conciencia también de los propios límites del conocimiento. Si queréis, empezamos así por ser muy breve, porque prefiero que hagamos intercambios así. Casi le pasaría la palabra al maestro Antonio Campillo. Bueno, por seguir el hilo, ¿no?, que ha abierto Juanma y Fernando, por un lado el tema de la especie depredadora. Es verdad, yo precisamente las cosas que estoy leyendo últimamente, hay un debate muy grande si digamos, el responsable, ¿no?, por ejemplo, de la crisis ecológica es la especie o es el capital fósil, ¿no?, como dice Andreas Malm. O sea, es realmente un sistema, un régimen de explotación de la naturaleza que tiene un tiempo y un espacio, ¿no?, y que no es la historia de la especie, sino que es más bien un régimen histórico bastante cercano en el tiempo, bastante próximo. Y este debate es muy importante porque, claro, es curioso que hayan sido los, Crutzen o Schaeffer, o sea, los geólogos, químicos, etcétera, los que hayan desarrollado más el discurso de la especie, ¿no?, la culpable de la especie desde la invención del fuego hasta ahora, ¿no?, hasta la quema de combustibles fósiles, y que sean los historiadores los que digan, no, cuidado, ¿qué es eso de la especie, no? Vamos a analizar exactamente cuándo comienza esto, dónde comienza y tal. Y justamente son los historiadores los que ponen el dedo en la génesis de la modernidad, ¿no?, en el tipo de economía, el tipo de tecnología, el tipo de civilización que se desarrolla. Pero incluso entre los historiadores tampoco hay acuerdo, ¿no?, porque unos
colocan, por así decirlo, el origen del mal en la gran expansión de Europa, ¿no? A América, lo que fue el origen mismo del capitalismo, ¿no? Al resto del mundo, como... Bueno, hemos tenido un pequeño ataque. Bueno, está muy bien. Esto... Oye, las cosas Es pasan. interesante empezar a tener trolls. Si no tienes haters, esto es que no funciona. En fin, es las nuevas formas de acción política que hay que considerarlas ya como compañeros de viaje. Así que nada, continuamos. Está muy bien. Bueno, como hay que hacer con los trolls es no hacerles caso, que es la manera de sobrevivir a ellos. Son parte de las cosas que Antonio tendría que decir ahora. Así que Antonio, continúa. Bueno, pues no, estaba comentando es que justamente esto mismo del antropoceno, el capitaloceno, nos obliga a repensar exactamente cuál es el lugar, cuál ha sido o cuál está siendo el lugar de la modernidad en la historia humana, ¿no? Entonces, pues hay quien se remonta a la gran expansión europea, hay quien se remonta a la revolución industrial, que es cuando realmente comienza el uso de combustibles fósiles, y hay quien dice que, bueno, que la gran aceleración, ¿no? Que se produce después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se disparan, ¿no? Todos los indicadores de esto. Es decir, que en realidad hay un debate efectivamente dentro de las propias ciencias, ¿no? Entre las ciencias de la Tierra, ¿no? Y las ciencias histórico-sociales, sobre cómo narrar, cómo reconstruir el relato de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y sí, esto tiene que ver con nuestra herencia moderna. Yo, comentando estos días la preparación de esta charla, yo decía que en mi opinión hemos heredado de la modernidad dos grandes legados. Uno es, bueno, la idea kantiana del sapere aude, de que el conocimiento es emancipador, ¿no? O decirlo con Fernando, ¿no? Forma parte de nuestra agencia humana, de nuestra capacidad, ¿no? para actuar de manera autónoma, de manera libre, para acondicionar el mundo, ¿no? Pero hemos heredado también otra herencia mucho más problemática, que es la que decía Juanma al principio, esta especie de disociación, de divorcio entre, por un lado, la naturaleza y las ciencias de la naturaleza, por otro lado, la sociedad y la teoría política, como si fuesen dos órdenes completamente separados, ¿no? Y el mito del progreso como la idea de que realmente podemos emanciparnos de la naturaleza a través de la ciencia, a través de la tecnología, a través del conocimiento, ¿no? Hemos heredado esas dos tradiciones, ¿no? Y yo creo que por eso el trabajo de Fernando me parece tan importante, es decir, volver a repensar la relación entre conocimiento y sociedad, ¿no? Entre ciencia y política, como dos órdenes que en realidad no se pueden disociar, ¿no? Que están entrecruzados o entreverados, y por tanto las nociones de poder, de libertad, de democracia, de autonomía, no podemos separarlas de lo que es la reflexión epistemológica sobre los saberes, los conocimientos, cómo se distribuyen, ¿no? Cómo se organizan, cómo se producen. En fin, por ahí creo yo que va un poco nuestro trabajo, ¿no? de repensar esa tradición. Yo quería, bueno, si queréis ir ya interviniendo en este tema, que yo creo que nos compete a todos, sí quería, en el libro tuve la intención de reivindicar un poco algo del pensamiento moderno, no como un pensamiento que a veces tendemos inmediatamente a acusarle, lo mismo que ahora se ha puesto de moda, término posmoderno, también, digamos, en la generación de la teoría crítica se puso de moda culpar bajo la etiqueta de moderno a todos los males, ¿no? Y bueno, quería plantear que mucho del pensamiento barroco, fundamentalmente, es una reacción a lo que estaba ocurriendo en Europa y lo que estaba ocurriendo en el mundo, que era un desastre en aquellos momentos de violencias, de revoluciones fracasadas, de intolerancia. Y si pensamos en cómo era el mundo antes de
no era perfecto, y el pequeño mundo que era Europa hacia 1500 era un mundo con cierta esperanza, que estaba surgiendo lo que era el humanismo cívico, el humanismo de las libertades, el humanismo de la promesa cultural, y en 1550, 1560 aquello era un desastre. Europa empieza, el primer suicidio de Europa, empiezan a matarse unos a otros. Bueno, fundamentalmente empieza todo el proceso de intolerancia en la construcción de los estados-nación como estados basados en el poder militar. Y en buena parte, mucho del pensamiento político, pero también el epistemológico, estaba pensando en el propio Descartes, que era muy consciente de lo que estaba pasando, es una reacción de decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está ocurriendo? No hay que empezar a desconfiar de la sociedad, ¿no? Hay que empezar a ser escépticos. Y el escepticismo fue un arma de resistencia en el barroco. Yo creo que quería reivindicar esa idea de que el pensamiento, la modernidad es muy compleja, ¿eh? Hay modernidades del norte, modernidades del sur, modernidades del este, modernidades del oeste, de este lado del charco, del otro lado del charco, y que quizá debemos ir repensando todas estas tramas tan complicadas que son el desarrollo de la modernidad, ¿no? Porque las propias promesas son promesas también ambivalentes, ¿no? que nos traen el desastre, pero también nos traen la liberación, ¿no? Verdad que estaba aquí con la contención de daños. En ese... Gracias por su denuncia. Vale. En ese orden de cosas, sí, es cuando tú dices, ¿no? Cuando tú presentas la aparición de o el surgimiento de la epistemología política, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que dan valor a tu aportación, ¿no? Entonces me gustaría un poquito empezar o que definieses un poco qué entiendes tú por epistemología política y cómo aparece, ¿no? en este periodo. Sí, la idea es la siguiente, vamos a ver, siempre tendemos a pensar, como dos mundos distintos, como el ámbito del conocimiento y el ámbito de la sociedad, como lugares estancos. En filosofía, la filosofía social y la filosofía política tiende a ignorar casi todo lo que se ha hecho en epistemología en los últimos años, que son revoluciones muy importantes, y en epistemología fundamentalmente de origen analítico o también en epistemología a veces constructivista o histórica, tienden a ignorar todo lo que se hace en filosofía política. La cuestión básica, lo que hace política la epistemología es, primero, que el conocimiento social, creamos recursos comunes para entendernos. Una sociedad no puede subsistir ni reproducirse sin conocer mucho sobre sí misma y conocernos mucho unos a otros. Si no hay conocimiento no funciona. El conocimiento es algún tipo de bien con características diferentes, pero no menos esenciales que otros tipos de bienes, como la salud, como el medio ambiente, como la sostenibilidad, como tantas otras. Y en cuanto es un bien, hay un problema de justicia, y es el problema de en qué medida las posiciones sociales, las asimetrías que hay en el espacio de posiciones que constituye una sociedad, en qué medida están relacionadas, influyen y se interaccionan con las posiciones epistémicas, con las capacidades que se tiene de alcanzar un conocimiento teórico o un conocimiento técnico. ¿En qué medida estas dos posiciones interactúan? Y en la medida en que interactúan, hay un problema de justicia, hay un problema de orden, hay un problema de cómo se distribuye, cómo se llega, cómo se produce, cómo se alcanza, quién está arriba y quién está abajo, etc. Hay un montón de problemas
problemas, por ejemplo, los que trato en la segunda parte, con a quién se escucha y a quién no se escucha, a quién se sobreescucha y a quién no, etcétera, ¿no? En ese sentido, la epistemología política es plantearse, tomarse en serio que si el conocimiento es un valor, si ese valor no lo tomamos en serio, entonces hay un problema de justicia implicado en ello. Entonces hay que tratarlo como tal. Que no lo puedes tratar desde el punto de vista únicamente desde el punto de vista social o político o moral, porque hay problemas y dilemas epistémicos intrínsecos respecto a qué relación hay entre conocimiento y agencia, en qué medida el conocimiento es parte de la agencia. Es decir, no es solamente una cuestión de normatividad externa, sino también de normatividad interna, y tampoco se puede tratar desde un punto de vista puramente epistémico, porque hay que tener en cuenta cómo situamos el conocimiento en culturas distintas, en épocas distintas, en identidades diferentes, etcétera, ¿no? Esto es lo que me planteo, que la epistemología política, digamos, es una parte de... Y en el mundo en el que vivimos, en el que la principal fuente de... Ahora una de las principales fuentes de la economía es justamente el sector cuaternario, que es el sector del conocimiento, pues la epistemología política empieza a ser ya un instrumento y un arma de resistencia de primera necesidad, ¿no? Esta sería más o menos la idea básica que resumiría la intención del libro, ¿no? Y bueno, la tesis básica es que siempre fue así. Toda epistemología siempre fue epistemología política. Siempre fue un debate sobre cómo habría que organizar una sociedad organizando el conocimiento. En la medida en que los estados modernos se constituyen como proyectos epistémicos, no solamente como proyectos de poder o como proyectos sociales, sino que se constituyen como proyectos epistémicos. No funcionaría un Estado si no se conociese mucho sobre la sociedad, sobre las personas, sobre las armas, sobre la naturaleza, etc. Y una vez que pensamos que un Estado es un proyecto epistémico, ahí hay un problema que enseguida detectaron los primeros filósofos. El propio Hobbes, la mitad de Leviatán, la primera mitad es un tratado de epistemología, y cuando nos referimos a Descartes, la segunda parte en Descartes es una tesis de organización social, y no por hablar de Spinoza, por ejemplo. Ahí ya es mucho más claro. Spinoza es un tratado de epistemología política entero, ¿no? Cuando el tratado político une las dos cosas, casi ahí se origina de una manera más clara la epistemología política. Pero, en fin, luego ya la historia es muy larga, ¿no? Antonio. Sí, yo creo que, como ha dicho Juanma antes, uno de los mayores méritos del libro de Fernando es justamente poner en diálogo todo el debate de la epistemología, sobre todo la que viene más de la tradición analítica, con todo el debate de la llamada filosofía continental, o eso que tú decías antes, ¿no? Que puede pasar de Miranda Fricker a Marx o a Castoriadis o a Bourdieu o a Foucault. Es decir, realmente, Fernando, tienes una capacidad para poner en relación lenguajes, debates, tradiciones muy heterogéneas, pero que cuando vamos a la cosa misma, a lo que se está discutiendo, realmente se encuentran, ¿no? Por ejemplo, todo el concepto de alienación, de enajenación en Hegel, en Marx, etcétera, que lleva a la escuela de Frankfurt, tal, pues Fernando lo pone en relación, ¿no?, con todo el debate sobre sobre esto, sobre cómo la posición epistémica y la posición social interactúan, ¿no? Y cómo una relación de desigualdad, de dominación, de opresión, desde el punto de vista social, político, conlleva también, ¿no?, formas de injusticia epistémica, que una de ellas puede ser esa, ¿no?, la alienación o la enajenación de los sujetos, de los agentes. A mí hay una parte que me ha parecido muy, muy importante, muy valiosa, que es todo lo que tiene que ver con la epistemología de la ignorancia, ¿no? Que es un campo, quizás es lo que yo menos conocía ¿no?, de todos estos debates. Es decir, la producción social de ignorancia. Es decir, cómo en la paradoja de que en las sociedades del conocimiento, donde hay una disponibilidad, digamos, tan grande, ¿no?, de
de recursos epistémicos, de saberes, de ciencias, etcétera, al mismo tiempo estemos asistiendo a formas de producción social de la ignorancia, que no es solamente el negacionismo en cuanto al clima o en cuanto a la pandemia o en cuanto a tal, sino incluso a las propias estructuras sociales, ¿no?, del capitalismo moderno, que solo pueden sostenerse mediante una producción activa de ignorancia, ¿no?, lo que antes se llamaban las ideologías, ¿no? Entonces eso Fernando lo explica muy bien en el libro, ¿no? Es decir, cómo se puede repensar toda la noción de ideología, de alienación, etcétera, desde el punto de vista de la epistemología política, ¿no? Y en ese sentido son herramientas muy útiles para entender. Y cómo a su vez los movimientos sociales emancipatorios, sea el feminismo, los movimientos ecologistas, los movimientos decoloniales o antirracistas, etcétera, en realidad son también movimientos epistémicos, es decir, son movimientos que se resisten a esas estrategias de producción de ignorancia y que, por tanto, generan, digamos, en términos ilustrados, ¿no?, una lucidez epistémica, ¿no? Se iluminan aspectos de la realidad que son deliberadamente ocultados o silenciados, ¿no?, o tergiversados. Entonces, entender, digamos, que los conflictos sociales son a la vez conflictos epistémicos, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Sí, quizás hay muchas formas. Bueno, primero la ignorancia, hay ignorancia que nos protege. Es decir, ojalá pudiéramos protegernos del robo de los datos y del robo de nuestra vida privada, sobre el que se está basando en buena parte todo el aparato ahora de las grandes plataformas. Esa ignorancia, digamos, nos protege, y protege muchas veces, pero ese tipo de ignorancia es muy pequeñita, esa producción resistente de ignorancia es muy pequeñita en relación con lo que es la producción estructural de ignorancia. La más grave de todas, que es lo que constituye las ideologías de la dominación, es la producción de la ignorancia de que no hay alternativa. Es decir, en buena parte todas las ideologías tratan, por lo menos las ideologías más potentes, es decir, no, las cosas son así, siempre han sido así y no pueden ser de otra forma, no tenemos alternativa. Es decir, la primera producción de ignorancia es la producción de ignorancia sobre las posibilidades que ya tenemos de organizar el mundo de otra forma. Entonces, y una vez que bajamos de ahí, vamos encontrando en qué medida la producción de ignorancia se institucionaliza a veces por ejemplo, la sociedad digital es una sociedad en buena medida ordenada a poner de manifiesto unas cuantas cosas que son muy importantes y ocultar todas aquellas que no se quieren dejar ver. Es decir, no queremos dejar ver a las migraciones, no queremos dejar ver a todos aquellos tipos de datos que nos molestan, que van a producir, que nos molestaría mucho saber lo que está ocurriendo. Y bueno, la idea es que eso no es casual, ¿no? La ignorancia no es un producto, no es un subproducto de otras cosas, sino que es una estrategia fundamental del poder, en las diversas formas que tiene el poder como poder dominante. Partiendo sobre todo de este primero, que es la ignorancia sobre las posibilidades alternativas. A mí me parece que es la más grave de todas, ¿no? En todos los niveles de organización, ¿no? Sí, y así no Esto, podemos... perdón, una cosa, como has quitado el chat que has hecho muy bien para evitar a los trolls, levantar la mano o hacer alguna forma quienes querráis hablar o simplemente... Iba a comentarlo justo ahora. Si alguien quiere decir algo, está habilitado el chat para que me habléis a mí. Es decir, no se hace vale. fijo, pero me pedís la voz a mí y yo la doy. ¿Vale? Sí, bueno, y ya si nos movemos un poquito al segundo bloque que hablábamos al principio, de todas formas al final haremos un turno de preguntas, claro está. Que tiene que ver con toda la introducción, que yo creo que es muy novedosa. Bueno, yo sé que llevas trabajándolo mucho tiempo, alrededor, ¿no?, de todo lo que es la epistemología de la justicia epistémica. De hecho, miraba antes en mi biblioteca porque yo creo que tengo, porque me lo recomendaste tú, el libro de Fricker allá hace mucho tiempo, y también el de Medina, efectivamente, lo tengo.
¿no? El de Powers and the Ethics of Knowing, ¿no? Este de Miranda Fricker. Uno de los méritos de este libro es que trae aquí al debate español, además una gran editorial como ACAL, ¿no? Todo el tema de la injusticia epistémica, que tú además tratas muy bien cómo ha sido su desarrollo a través de todo lo que ha sido la epistemología de las virtudes epistémicas, etcétera, etcétera. Yo quería, así, por meter un poquito el dedo, porque yo creo que una de las cosas interesantes que tiene esto de este debate sobre la injusticia epistémica es que ofrece una lectura interesante de lo que en otros sitios se habla como de la cultura de la cancelación, ¿no? Es decir, aquí tenemos un debate que sí me interesa, mientras que el otro me parece como la parte ¿no? La parte que es la respuesta errónea precisamente a este debate, desde mi punto de vista. Pero sí hay algo que creo que deberíamos, o que quiero plantear, a ver cómo lo veis vosotros, y tiene que ver precisamente con lo que os comentaba antes de el debate que tuvo lugar en tu departamento, ¿no? En tu grupo de investigación esta semana con María José Alcaraz, ¿no? Amiga de los tres, ¿no? En ese, además sé que Salva estuvo allí también, y Paca, que me ha parecido que estaba por aquí. Estuvieron también en el seminario, y luego, si quieren, podemos hablar de ello. En esta obra, allí Maríajo nos presentó la obra de Open Casket, no sé si la conocéis, de una artista que se llama Diana Schuth, que lo que hacía era reproducir, bueno, adaptada a su estilo artístico, en una imagen icónica de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, como fue la del cadáver de Emmett Till, que fue un chico de 14 años que murió tras ser torturado, ¿no? En el año 55 en el estado de Mississippi, porque supuestamente silbó a una mujer blanca, y eso era algo que era imperdonable. La madre de Till, en un gesto obviamente político, decidió que el ataúd donde estaba su hijo estuviese abierto, ¿no? Estuviese abierto para que se viera precisamente todo el rastro de la violencia que se había ejercido sobre su cadáver. Y la representación de Schuth es de ese momento, ¿no? La open casket, el ataúd abierto, porque de entrada Delia, el ataúd abierto, ¿no? El caso es que nos contaba María José que no había, esa representación no había sido muy bien recibida. Hubo un artista, ¿no? Artista que se plantó allí todos los días con una camiseta que ponía espectacularizar la muerte de los negros, ¿no? Hubo cartas abiertas escritas porque, bueno, Diana Schuth era blanca. Entonces, claro, surgía el tema de si Diana Schuth podía o no podía, ¿no? expresar esa experiencia. Bueno, allí como, se habló que si era una mala representación, si es que no conseguía, ¿no? el objetivo que supuestamente se representaba. En todo caso, la artista respondía diciendo que ella lo que además era muy curioso, porque claro, cuando decía usted no es negra, decía, pero yo sí soy madre, ¿no? Y lo que represento aquí es el dolor de las madres ante la pérdida del hijo, ¿no? El regreso que tú también mencionas en tu libro a esta idea de la identidad, ¿no? y del poder identitario, ¿no? que señala Fricker. Entonces, la pregunta que yo quería haceros es, porque creo que es la parte interesante del debate y donde se puede hacer el choque con esta idea de la cultura de la cancelación, es que creo que aquí se produce cierto, y creo que es la parte verdadera, ¿no? La cultura de la cancelación. Aquí se produce una cierta injusticia epistémica, vamos a decirlo así también, hacia la persona que de repente ve limitada su capacidad de relacionarse con un hecho que forma parte de su pasado también, de otra forma que no sea o el silencio o el pedir perdón. Es decir, se impide, ¿no? O se impediría a la clase, al opresor, ¿no? relacionarse con esa forma, dar forma a esa experiencia de una forma distinta. ¿no? Dando igual, dejando espacio precisamente a toda esa, como muy bien dices también en tu libro, toda esa idea, ¿no? de que, bueno, lo que me quieren es silenciar, lo que quieren es que yo no hable, lo que ellos quieren es, ¿no? esa parte del resentimiento, ¿no? Entonces me gustaría preguntaros un poquito
o como dices también aquí, es decir, cómo podemos superar esa ignorancia blanca, ¿no? Que es otro de los términos, ¿no? que se emplean en tu libro, ¿no? Es decir, ¿cuál sería la forma en la que dentro, respetando, ¿no? toda esta historia, la política, ¿no? Y toda esta injusticia epistémica, intentando siendo justos con los oprimidos, podemos reorganizar nuestra relación con ese pasado, ¿no? Sería un poco así, ya digo, es un poco por pinchar, ¿no? Sí, sí. Sí, no, entramos en debates que están muy de ahora, por ejemplo, el de los límites de la libertad de expresión. Claro, la modernidad, si recordáis cuando nació aquella cosa de la posmodernidad y tal, que se llamaba el fin de los grandes relatos, pareció que la idea de la historia formada solamente como una línea que llevaba a un tipo único de identidad, que podía ser la reconciliación bajo el Estado, bajo la clase, bajo lo que queráis. De pronto se descubren que hay identidades y que las identidades son tensas, y parece que la forma de la alternativa era pensar las identidades como una especie de cubo de Rubik, esto de la trampa de la identidad. Es como si hubiéramos creado una alternativa, o los grandes relatos o el cubo de Rubik, ¿no? De blancos, mujeres, no sé qué y tal. Pero es falso. En realidad, la vida misma es un cubo de Rubik deshecho, es un cubo de Rubik donde nuestras identidades son siempre tensas. Es decir, nuestras identidades como varones están en contradicción con nuestras identidades como personas que podemos ser emigrantes, o que podemos tener una cultura oprimida, o que podemos estar en una clase oprimida. Y eso crea tensiones que son tensiones internas y tensiones externas. Es lo que en el libro llamo las fricciones epistémicas. Eso se va a manifestar en malestares, se va a manifestar en una efervescencia de críticas, de interpelaciones, y la cuestión importante es cómo gestionamos esas fricciones epistémicas. Las podemos gestionar de formas no democráticas, o las podemos gestionar de formas democráticas. Y ahí es donde va a aparecer las cuestiones también de epistemología política. Es simplemente una cuestión de libertad de expresión, es simplemente una cuestión de quién grita más, de quién tiene más likes, quién accede más, es decir, el tipo de la libertad de expresión que promueve Trump, o hay otras formas de organizar las fricciones epistémicas para que, digamos, lo que cancelemos sea la violencia verbal, lo que cancelemos sea y lo que dejemos abierto sea la interpelación, sea la cuestión de entender qué es lo que está en juego. Bueno, yo creo que ahí hay muchas cosas por debatir, ¿no? Y tanto los movimientos sociales como las sociedades tienen que pensar mucho sobre cómo educar culturas deliberativas, cómo educarse en cuestiones de la interpelación deliberativa, es decir, que no disminuya la fricción, pero aumenta la agencia, es decir, en el sentido de que al dirigirnos al otro estamos tomando al otro como persona a la que respetamos, pero respetamos su persona, pero no sus ideas. Bueno, esta idea básica de cómo construir sociedades en las que la interpelación y la fricción epistémica circule de formas ordenadas. Es un poco la cuestión lo que yo respondería. Entonces, la cultura de la cancelación, bueno, hay dos aspectos. Quizás haya habido algún tipo de excesos, pero cancelar, ¿en qué sentido? Es decir, que no se ha dejado hablar, que no se permite la expresión. Yo creo que ahí hay muchos debates que no pasan de lo que son fricciones, de tomarse pequeñas heriditas como navajazos. En fin, hay que calibrar las escalas del daño, ¿no? Sí, yo relacionado con esto, Fernando, también añadiría un tema que tú tratas en el libro, que es la cuestión del privilegio epistémico, ¿no? De los grupos subalternos. Es decir, cuando se trata de combatir una injusticia epistémica, pues yo qué sé, de las mujeres, de los negros, de los trans, ¿no? Es decir, de cualquier colectivo que se considera discriminado y que toma la palabra, ¿no? Que reclama, por así decirlo, reparar ese daño, ¿no? Un daño además vivido personalmente, existencialmente.
claro, cómo reparar esa injusticia epistémica, tomar la palabra, digamos, acceder al ágora, al espacio de la deliberación, del reconocimiento, sin reclamar una especie de privilegio epistémico, es decir, no, nosotros por nuestra identidad, el colectivo X, tenemos un privilegio, ¿no?, para hablar de este asunto y usted pues no puede. Es decir, aquí hay un problema también importante. Es decir, es como siempre las cuestiones de identidad, ¿no?, son como un arma de doble filo, ¿no? Generan discriminación, generan justicia epistémica, y la reivindicación, la lucha contra esa injusticia a veces hace, digamos, quedar atrapado en la propia identidad que reclamas, ¿no? Es decir, convertirla en una especie de bueno, privilegio epistémico. Yo me acuerdo de Sánchez Ferlosio, que hablaba del victimato, ¿no? Cómo la víctima puede convertir, transmutar la condición de víctima en una especie de reivindicación que se convierta en un privilegio, ¿no? Un privilegio incuestionable, ¿no? No sé si me explico bien. Sí. El debate del privilegio epistémico, yo creo que hay que volver a él, porque tiene mucho que ver con cómo concebimos las identidades. Es decir, si las identidades las consideramos como algo que está en el punto de partida y que por tanto define claramente la posición epistémica de quienes pertenecen a esa identidad en la posición social, nos vamos a encontrar rápidamente con el problema del privilegio epistémico, lo que planteaba Lukács, que quienes están en el proletariado entienden mejor que los de arriba cuáles son, digamos, las estructuras sociales, o lo que plantea el feminismo del privilegio epistémico, que las mujeres, puesto que están subordinadas, tienen que entender lo que hacen los hombres y además lo que hacen ellas, y eso da cierto privilegio epistémico. Pero si entendemos las identidades como un lugar de debate, como un lugar de llegada, como un lugar siempre de fracturas, donde ser mujer es una forma de estar oprimida, pero también depende en qué posición social estés. No es lo mismo ser una centroafricana en Madrid que una blanca en Alto Manhattan o en el barrio de Salamanca, y ahí, digamos, hay muchas cuestiones, muchas fracturas que hay que tener en cuenta. Y yo creo que a ver, la gente que plantea el privilegio epistémico, yo creo que hay un punto al que hay que atender, y es que hay ciertas experiencias de sufrimiento a las que hay que atender. Y a las que hay que atender porque quienes no han pasado por esas experiencias de sufrimiento, hay partes del mundo que no van a entender. ¿Eso da un acceso privilegiado a la verdad, a los hechos? No. Simplemente da un punto de vista. Yo creo que esto es muy wittgensteiniano, en el sentido de que yo no puedo sentir tu dolor, pero puedo entender que tienes dolor. Y esta tensión entre no puedo tener tu dolor, pero por la propia gramática de lo que es el sufrimiento, pero puedo entender tu dolor, ahí sí hay un punto en el que hay un punto de debate. Quien dice yo porque estoy bajo una condición de opresión, tengo más lucidez que otros, no necesariamente. Porque lo que ocurre es más bien lo contrario, que quienes están en una situación de opresión, en una situación digamos, de disminución, están también en algún sentido bajo condiciones de dificultades para entender lo que está ocurriendo. Es decir, hay a veces el propio sufrimiento impide entender las raíces y las causas de ese sufrimiento. Se autoculpa, muchas personas que están en esas condiciones se autoculpan de su propia condición, y esto es parte de la ideología, en el sentido que, en ese sentido, yo creo que deberíamos de pensar con mucho cuidado la diferencia que hay entre la importancia epistémica que tiene la experiencia en primera persona,
o en el nosotros, y el que eso aumente directamente, digamos, en la calidad de la posición epistémica. Y ahí el debate es muy complejo. Pasarse de un lado a otro de una forma reduccionista me parece que es una equivocación. Hay que atender muy bien a qué dicen, si tú no eres negro vas a entender muy mal lo que significa vivir en un barrio, sufrir el color de tu piel. Y ese sufrimiento hay que tenerlo en cuenta, esa voz hay que tenerla en cuenta. Ahora, el que tú tengas un color de piel te da más claridad respecto a lo que a ti te pasa y cuáles son las causas de lo que te está pasando. Pues no necesariamente. Este es el debate que a mí me parece que es complicado y que hay que hacerlo bajo condiciones de fricción, ¿no? Desde luego. Además, yo añadiría que un poco por donde iba yo, que eso te sitúa en una situación en la que ves incapacitado de relacionarte con esa experiencia compartida, pero cada uno desde su espacio y desde su propia realidad histórica, de relacionarte de otra forma. Yo creo que hay un proceso ahí en el cual ese proceso de reconceptualización o de revisitar, ¿no?, esa experiencia pasada para volver a pensarla de otra forma, a veces se rompe. Obviamente todo esto con las condiciones previas, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso, pasamos, si queréis, al tercer bloque ya, aunque esto, como digo, da para mucho, como muy bien habéis dicho, un debate que es muy complejo y que daría para un seminario solo. Pero este es el tercer bloque de la democracia y, como digo, es uno de los que más nos han preguntado, porque este tema de la democracia radical, y no sé yo por qué tengo en la cabeza que todo este pequeño ataque que hemos sufrido se ha debido precisamente a ese tipo de términos. No sé por qué lo tengo ahí, lo tengo ahí detrás. Hablar de democracia radical, que precisamente está en el subtítulo de tu libro, está en la portada de tu libro. Como digo, es uno de los temas que más han llamado la atención. Y bueno, a mí me gustaría empezar pidiéndote a ti, Fernando, también a ti, Antonio, bueno, una definición. ¿Qué pensáis o qué entendéis por democracia radical? ¿Qué se entiende en este libro, Fernando, por democracia radical? En el terreno epistémico, tal donde sitúo yo el debate, luego si queréis lo pasamos al debate político, pero en el terreno de la epistemología política quiero evitar, por una parte, fundamentalmente el peligro que hay ahora de odio a la democracia que viene de el pueblo es tonto. No entiende, el pueblo ha votado al Brexit, el pueblo ha votado a Trump, luego lo que hay que hacer es controlar, organizar la democracia de forma que no puedan producirse estas cosas. Esta idea elitista, esta idea de que hay gente que no sirve para vivir en sociedad, para vivir en democracia y en algún sentido hay que restringirlo, esto es desgraciadamente el tipo de democracia, el tipo de concepto de democracia que de formas muy sutiles se está extendiendo. Se extiende en la propia concepción de que es necesario un saber político para estar en política, que es necesario un saber experto para tomar decisiones, que es necesario, en fin, se plantean aquí problemas. Hace un momento estaba otro de las cosas que están ocurriendo ahora mismo, que es la presentación del libro de Pepe Moreno Pestaña, que es Los pocos y los mejores, que es casi, digamos, una continua, bueno, es lo mismo que estamos planteando aquí. ¿En qué medida el elitismo impregna nuestros conceptos de democracia? Y entonces a mí me parece que ¿a qué llamamos democracia radical? A la lucha permanente contra la oligarquía, a la lucha permanente contra el elitismo. Un elitismo que puede ser económico, que puede ser epistémico, que puede ser político. Y es un compromiso permanente y cada vez más extenso con la idea de que todos somos expertos en el campo que nos compete, en el campo del orden social,
en el campo de cómo organizar la sociedad. Y que esa experiencia común, esos recursos que tenemos comunes, hay que ponerlos en acción. Esto me parece que sería lo que yo así muy rápidamente definiría como el radicalismo de la democracia o la radicalidad de la democracia, que tiene que ver con tomarse en serio la idea de que el pueblo está hecho de personas que son iguales en todos los niveles, ¿no? Sí, yo esto lo conectaría también con otro tema que trata Fernando en el libro, que es la falsa disyuntiva, ¿no?, entre el mercado y el Estado, ¿no?, entre la privatización del conocimiento o la mercantilización del conocimiento a la que estamos asistiendo de manera masiva, ¿no? Y por otro lado, el conocimiento como bien público, gestionado, administrado por las instituciones públicas, los estados, la Unión Europea, etcétera, ¿no? Y él hace una reivindicación, digamos, de un tercer espacio, ¿no?, que son los llamados bienes comunes, ¿no? El conocimiento como un bien común, que no es ni una mercancía que se compra y se vende, ni es simplemente una institución protegida o amparada por las instituciones del Estado, sino que es algo que se produce, se distribuye, se gestiona por parte de los propios ciudadanos, en asociaciones, en comunidades, etcétera, ¿no? Y que además, como dice él, es decir, tiene la base antropológica más universal, es decir, los bienes comunes, digamos, en realidad son las condiciones de la existencia humana en todas las sociedades, ¿no?, las condiciones más básicas de la existencia. Y yo creo que esto es muy importante porque estamos viviendo una especie de expropiación a la vez económica, política, ¿no?, de la capacidad de agencia de los ciudadanos, que tiene que ver también con esta expropiación del conocimiento. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que todos estos expertos, ¿no?, las comunidades epistémicas, pues del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, o sea, todos los grandes organismos internacionales, ¿no?, apelan a saberes expertos, ¿no?, digamos, a comités, a informes, a estudios, ¿no? Y entonces toda la política llamada neoliberal en realidad se reviste de un saber experto, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos viendo que realmente los científicos que están investigando sobre los destrozos, por volver al principio, ¿no?, sobre los destrozos ecológicos, sobre el cambio climático, sobre la pérdida de biodiversidad, sobre el origen de la pandemia, etcétera, lo que están diciendo, señores, lo que ustedes están haciendo es un delirio. Es decir, justamente el saber científico más valioso que se está produciendo hoy es ignorado por las élites económicas, financieras, políticas. Entonces, creo que es muy importante, o sea, la democracia radical tiene que ver también con esto, con la capacidad de agencia de todos esos investigadores, médicos, científicos, profesionales, que tienen un saber cualificado y que, sin embargo, no forman parte de la toma de decisiones, no son tenidos en cuenta en la toma de decisiones. Entonces, es decir, no separemos por un lado al experto y por otro lado al lego, sino que hay muchos profesionales, somos todos de algún modo expertos en algo, ¿no? Tenemos capacidades, conocimientos, habilidades, experiencias muy diversas. No puede haber democracia radical sin tomar en consideración, ¿no?, toda esa experiencia colectiva. Entonces, yo creo que está habiendo como un divorcio, una disociación, y esto la gente lo percibe, ¿no?, entre nuestra experiencia cotidiana y las decisiones que se toman en las altas instancias, que se revisten, digamos, de decisiones basadas en saber experto, pero que están contradiciendo realmente lo que hoy sabemos, lo que hoy nos dicen. Yo siempre repito, ¿no?, que hoy día los análisis críticos más radicales que podemos leer son los de los científicos del clima, los científicos, los biólogos, los ecólogos, etc. Los que están diciendo, señores, que necesitamos un cambio de rumbo radical, que esto no puede seguir adelante, que esto es insostenible. No son partidos revolucionarios o tal, no, son señores que están haciendo su trabajo bien hecho, ¿no?, su trabajo. Yo creo que la democracia debemos de considerarla también
siempre pensamos que cuanto más democracia hay más ineficiencia, que si tuviéramos una tecnocracia o una epistocracia, esa sociedad sería más eficiente. Sacar esta idea de la que además es absolutamente falsa en la historia. Las sociedades más eficientes lo son en la medida en que son más democráticas. ¿Por qué? Porque una democracia es también un proyecto epistémico de redistribución del conocimiento y de encontrar quiénes son las voces autorizadas para cada situación, lo que estaba contando ahora Antonio. ¿A quiénes hay que escuchar en una democracia, en una sociedad? Bueno, la democracia es el sistema político que mejor entiende este proceso de redistribución del conocimiento. El llamar a la gente que está concernida por algo, el dejar hablar a todas las voces, el presentar muchas alternativas, el luchar contra la idea de que solo hay una alternativa. Eso solamente se puede hacer en sociedades muy democráticas. Y solo cuando se hace esto se toman las decisiones más eficientes, sobre todo las más eficientes a largo plazo, en el terreno de la sostenibilidad, en el terreno... Y a mí me parece que esta idea de por qué la radicalización de la democracia es también una radicalización de la eficiencia. Por esto, pensemos en la crisis económica del 2008. En el 2004, en el 2003, cuando alguien decía estas burbujas van a explotar, esto es una locura, los expertos decían no, es que no entendéis, que esos son modelos matemáticos que no están al nivel de casi nadie. Esto, dejad que nosotros sabemos que esto va a continuar eternamente. En el 2009, los mismos decían, no, es que el mercado, como es una cosa aleatoria, no se puede predecir, no se puede... Los mismos desgraciados que nos habían dicho que no sabíamos nada, dicen que es que el mercado no se puede entender, no se puede conocer. Y con eso evitaron la cárcel, esta gentuza. De tal manera que los expertos, cuando le pedimos responsabilidades por las decisiones que han tomado, dicen, no, es que el mundo es muy complejo. O sea que tú, cuando tomas las decisiones en base a tu poder experto, las tomas como poder, pero cuando se te pide responsabilidad no la tienes. Justamente la democracia lo que hace es repartir responsabilidades porque también reparte conocimiento. A mí me parece que este es el gran argumento epistémico por la democracia, es el argumento de John Dewey. La democracia es el modo en el que aprendemos a vivir juntos. Es un modo de experiencia, es un modo de educación colectiva, ¿no? Ahí hay una cosa que me ha gustado mucho de esta última parte y ha sido tu regreso a Sócrates, ¿no? El regreso a la democracia griega. Efectivamente, también aquí voy a tocar un poco, hurgar un poco en la herida. Yo creo que efectivamente Sócrates es otro de esos personajes que tendríamos que revisarnos todos, porque bueno, tú lo presentas muy bien, ¿no? O sea, a Sócrates lo matan, no sabemos muy bien por qué, ¿no? Es una gran tragedia y así nos lo han vendido, pero bueno, no termina de estar muy claro si es que este señor, pues efectivamente es un mártir del conocimiento o se dedicaba, ¿no?, a intentar organizar golpes de Estado, ¿no?, con Alcibíades y sus amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues como es una cosa ahí que igual, bueno, pues merecería la pena revisar. Pero quiero volver más que por ese tema, volver un poco hacia los griegos, porque para engancharlo, y ya vamos abriendo el turno de preguntas, con un tercer aspecto de tu investigación, ¿no?, que es el valor de la cultura, de todas las representaciones materiales de la cultura, que aquí aparece muy poquito, pero que en otros libros tuyos tienen gran importancia. Por ejemplo, el cultura, ¿no?, es un nombre de derrota, que además tiene esa vinculación, ¿no?, con la epistemología también como un resultado de una derrota, ¿no? Y me gustaría comentarte un poquito o citar a Bruno Latour, que como sabes, él también vuelve a los griegos a la hora de proponer su propia visión de la democracia radical, ¿no? Él hace un análisis del Gorgias, ¿no? Y hay una cita que me parece que es muy interesante, porque tiene un poco que ver, ¿no?, con esta función de la cultura a la hora de crear demos, ¿no?, a la hora de crear pueblos, ¿no? Y él dice, ¿no?, en La esperanza de Plandora: todos los siglos del arte y la literatura, todos los espacios públicos, los templos, la acrópolis, el ágora, que Sócrates denigra uno por uno, constituían en realidad los únicos medios que los atenienses habían conseguido inventar para contemplarse a sí mismos como una totalidad que vive y piensa en común, ¿no?
Cómo constituirse precisamente como demos. Entonces, bueno, me gustaría pedirte un poquito tu opinión sobre esto, ¿no? Sobre el papel de la cultura y del arte, ¿no? Y de la representación en... Y bueno, esto es Castoriadis, ¿no? La cultura, si queréis, la filosofía y la democracia nacen juntas, es decir, porque ambas se necesitan. Es necesario una democracia que no crea espejos, es decir, que no crea monetarizaciones de lo que es ella misma, está condenada al autoengaño. Entonces, en buena medida, Grecia, lo primero que, es decir, Atenas tiene un papel predominante durante 300 años, eso no hay que olvidarlo, a pesar de que tenía a estados poderosísimos como los persas y a estados militaristas como Esparta, siempre tensando contra ellos, pero durante 300 años mantiene la hegemonía justamente porque es una democracia, porque eligen los mejores arquitectos navales, los mejores escultores, los mejores estrategos, en fin, eligen muchas cosas. La democracia no es, la griega no es el ideal para nada, pero tiene una virtud de crear espejos. Crea la tragedia, crea todo lo que es la propia arquitectura, crea maneras de entenderse a sí mismos. El elogio que hace Tucídides al recomponer el discurso fúnebre de Pericles después de una de las grandes derrotas, me parece que debíamos de grabarlo en las constituciones de los países, porque es justamente en la manera en que los griegos, los atenienses, se entienden a sí mismos. ¿Por qué merece la pena morir por una democracia antes que vivir sin ella? Y entonces ahí da una razón, y una de las más importantes razones que da Pericles es porque conserva la memoria de todos nosotros, porque no nos va a olvidar, porque nuestros nombres van a contar uno tras otro. Es decir, bueno, nos organizamos de tal manera que nos tomamos en serio nuestra propio reflejo, la propia cultura. A mí me parece que hay que volver a... Y bueno, sobre el juicio de Sócrates me encantaría hablar aquí un debate, pero sería para otro día, ¿no? Porque ese debate tendría que haber aquí filólogos, pero es algo muy interesante, ¿no? El que hubiéramos hecho si hubiéramos tenido que levantar el dedo en el gran juicio, en el gran jurado, ¿no? Antonio. No, bueno, no, sobre esto no querría añadir mucho más. Efectivamente, no hay una idea de un próximo a Castoriadis, que es Claude Lefort, ¿no? Que él dice Sí. también que una de las características de la democracia es que el centro del poder está vacío, es decir, nadie puede adueñarse de la totalidad. Es decir, justamente lo propio de la democracia es ese pluralismo constitutivo de voces, de lenguajes, ¿no? Es decir, que no hay un discurso totalizante, ni la filosofía, ni la ciencia, ni el derecho. Es decir, y entonces no solo el pluralismo de las personas, digamos, de los ciudadanos, sino incluso el pluralismo de los lenguajes, ¿no? de las formas de experiencia, es constitutivo de la democracia precisamente porque su centro está vacío, ¿no? Su centro no puede ocuparlo nadie, ¿no? No puede acapararlo nadie. Entonces yo creo que eso es una idea fundamental, ¿no? Es decir, a mí se me ponen los pelos de punta cuando oigo estos días lo de que vivimos en una democracia plena, ¿no? Es decir, claro, es decir, ¿cómo que vivimos en una democracia? ¿Qué quiere decir vivir en una democracia plena, ¿no? Es como si ya, bueno, esto suena como lo del final de la historia, ¿no? Es decir, bueno, ya está, ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, precisamente Fernando termina su libro con John Dewey, ¿no? Diciendo, no, la democracia es experimental, es algo que está siempre haciéndose, que estamos siempre rehaciendo, renovando, ¿no? Y en este país tenemos un miedo a renovar la democracia, a cambiar la Constitución, a ensayar, ¿no? Formas nuevas. Es decir, estamos como agarrotados, ¿no? Es decir, no, hicimos ya la transición, ya se acabó todo, ¿no? Aquí no hay que tocar nada. Eso es un error, eso es un bloqueo, ¿no? Eso es utilizar la democracia como coartada precisamente para no practicarla, ¿no? Entonces, efectivamente,
Siempre tenemos ahí a los griegos como referencia por esa vitalidad, ¿no? que tuvieron. Y bueno. Bueno, pues vamos a hacer un experimento así también democrático, ¿no? Vamos a hacer ese experimento. Voy a abrir los canales, entonces el que quiera hablar, que exprese en el chat su interés y yo le doy voz, ¿vale? Entonces, permitir... Vale, a ver... Amaranta Garoy, ¿quiere decir algo? Amaranta. Quizá tengas que darle la voz. Mira a ver si puedes ahora, Amaranta. Amaranta, sí. Amaranta. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Sí? Sí, se te oye, Amaranta. Me escucha, de acuerdo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, después de escucharos tanto a Fernando como a Antonio como a Juan Manuel, querría un poco dirigirme a Antonio Campillo, que bueno, es buen amigo. Nos conocemos a través de Francisco Jarauta y hemos coincidido, bueno, en alguna ocasión. Y bueno, me sorprende mucho el que no se haya, bueno, conociendo a Antonio, además de a Francisco Jarauta, a Agustín García Calvo, me sorprende mucho, ¿no? El que, bueno, haya terminado su intervención hablando de renovar la democracia o de cambiar la Constitución, ¿no? Y en cambio, pues no se cuestione el propio concepto de democracia, ¿no? Un poco, bueno, he seguido, pues, las tertulias de Agustín García Calvo durante pues algunos años y me gustaría traerle hoy, ¿no? Aquí a poner sus argumentos sobre la mesa. Él hablaba que precisamente, bueno, todo el movimiento del 11M en la Puerta del Sol comenzó hablando de la democracia para cuestionarla, ¿no? Acudiendo un poco a la etimología de la propia palabra, ¿no? De demos y kratos, ¿no? El poder del pueblo. Él solía argumentar que el pueblo nunca puede tener el poder, puesto que el pueblo es lo sometido por el poder, por lo cual el propio concepto de democracia, pues él insistía en que había que, ¿no?, cuestionarlo y dejarlo de lado, ¿no? Dejarlo de lado. Al igual que otros conceptos como el concepto de identidad, como el concepto de gobierno, Estado, naciones, ¿no? Un poco volver, como decía Juan Manuel, a la pregunta socrática, ¿no? ¿Qué es democracia? Perdona, Amaranta, vuelve a activar el audio, por favor. ¿Sí? Sí, ahora. Perdón, me estoy alargando demasiado. No. Sencillamente, bueno, pues me gustaría, ¿no? Pues traer aquí, ¿no?, de nuevo y, bueno, Antonio, a ver qué le parece todo esto, ¿no? Agustín García Calvo siempre decía que no se trataba de renovar ni de cambiar para seguir igual, ¿no?, sino todo lo contrario, cuestionar el propio lenguaje que utilizamos, que verdaderamente es el lenguaje del poder, el seguir hablando, ¿no?, de identidad, de democracia, de gobierno, de nación, de Estado, de mujer, ¿no?, o de hombre, pues en sí es seguir sosteniendo términos que están constituidos sobre contradicciones, ¿no? Y bueno, desvelar esta contradicción, quizás, según Agustín García Calvo, pues sería una forma de hacer verdadera política, la política de abajo, no la política del poder, ¿no?, que nos están imponiendo de una forma, ¿no?, tan, tan plena, ¿no?, esa democracia plena de la que hablan. Bueno, y nada más, y bueno, saludaros a todos, que me ha gustado mucho volver a ver a Antonio y bueno, pues que habéis organizado esta sesión. Muchas gracias. Gracias a ti, Amaranta. Antonio.
Bueno, gracias, Amaranta. Bueno, hombre, Agustín, traer a Agustín aquí es que Agustín merecería un debate por sí mismo, ¿no? Porque él tiene, en fin, yo le apreciaba mucho y, en fin, lo invitamos muchas veces a Murcia, yo también estuve yendo. Mira, yo empecé cuando estaba estudiando la carrera en Madrid, empecé a asistir a las tertulias que él tenía los miércoles por la tarde, ¿no? Donde estaba iba Sánchez Ferlosio, iba Sabater, Isabel Escudero, Jorge Alemán, en fin, realmente aquello era muy socrático, ¿no? Era una especie de tertulia socrática realmente impresionante, ¿no? Y bueno, yo he tenido una relación muy larga de muchos años, bueno, no solo yo, varios compañeros de la facultad, Patricio Peñalver, Pepe López Martí, etcétera, tuvimos mucha relación con él. Pero, bueno, yo también he tenido discusiones con él, ¿no? Precisamente porque él construyó un sistema de pensamiento de algún modo muy difícil de entrar en él, es decir, que era difícil dialogar con él porque tenías que entrar en su propio lenguaje, en su propio idioma, ¿no? Todo esto que acabas de decir tú, de la democracia es el poder del pueblo y el pueblo no puede tener más poder. Bueno, claro, depende de cómo usemos las palabras, es decir, precisamente lo que acabamos de comentar aquí es que la democracia no es un régimen único, constituido, etcétera, sino que es una palabra para nombrar más bien un proceso, un movimiento por el que la gente, digamos, ejerce su libertad, ejerce sus capacidades libremente y además, y las formas en que eso se organice socialmente, en que se instituya socialmente, son siempre contingentes. Entonces, yo no coincidía con García Calvo en esta contraposición que él establecía entre el mundo instituido, por así decirlo, el mundo constituido y una especie de exterior que sería el pueblo. Él hablaba del pueblo, de la vida, de la razón común, etcétera, pero siempre estableciendo una dicotomía. Yo creo que es que esa dicotomía no es posible. Estamos enredados, ¿no? A la vez adentro y afuera, en lo constituyente y lo constituido. Y hay un juego de entrelazamiento permanente. Es decir, y lo mismo ocurre con las identidades. Yo se lo he dicho antes a Fernando, es decir, las identidades las reclamamos cuando nos discriminan por ellas, ¿no? Como decía Hannah Arendt, dice, yo no tengo ningún interés, o sea, no me ha preocupado nunca ser judía, pero si a mí me persiguen por ser judía, yo reclamaré el derecho a ser judía. Pero si luego tengo que criticar al sionismo y a Israel, pues lo criticaré. Es decir, yo creo que hay que tener también una actitud flexible, aceptando que siempre todo concepto, toda institución, toda regla, pues es siempre evidentemente precaria y contingente, ¿no? Pero no podemos prescindir ni de las instituciones, ni de las reglas, ni de las democracias, ¿no? Es decir, de todos estos sistemas contingentes que hacen posible la convivencia, ¿no? ¿Puedo decir algo? Fernando, creo que Fernando quería decir. Perdón, ¿me oís? Fernando, ¿tú querías hablar? Sí. Activa la euro. Espera, Amaranta, que quiere comentarte. Sí. Era para decirle algo a Antonio. Contestar a lo que ha dicho. Sí, no, Amaranta tiene razón en una parte, que hay que criticar los conceptos y hay que criticar más que los conceptos, también los conceptos, pero lo que cubren. Pero yo creo que el sueño húmedo del poder es quedarse con las palabras. Yo no creo que debamos dejarle a la derecha que se quede con la palabra libertad, ni hay que dejarle a las fracciones dominantes ahora en España que se queden con el término democracia. Dejarle eso es dejarles todo, es decir, es no entender que el lenguaje es también un lugar de conflicto, que es un lugar de tensión y que yo creo que Judy Butler eso lo ha entendido muy bien, todo lo que es el proceso de resignificación en la lucha, de estar continuamente cambiando los significados de las palabras justamente porque estamos cambiando la sociedad. A mí me parece que soy también de la misma época como Antonio, con respecto a Agustín García Calvo. Yo me movía en aquel momento también en movimientos
ácratas y nunca me identifiqué con esta forma de acracia elitista que tenía Agustín. Lo siento mucho en el lenguaje, pero digamos, a mí me parece que el anarquismo es una cosa mucho más seria. Es una cosa de combate también por las palabras, pero también por apropiarse de la tierra, por apropiarse de la libertad y por apropiarse de otras cosas, ¿no? Amaranta, muy breve, por favor, que tengo palabras pedidas. Bueno, vamos a ver, no se trata verdaderamente, no creo que se trate de dejarles que, ¿no? que el poder utilice estos conceptos como quiera o como, sino simplemente no utilizarlos, porque en el momento en que los estás utilizando, pues Los estás... regalas, se los regalas, No, claro. no les regalas nada, sencillamente si utilizas su mismo discurso es que has aprendido el discurso, es decir, es el poder el que está ejerciendo, es el poder el que está ejerciendo un lenguaje, está imponiendo un lenguaje. Si tú, vamos, según Agustín, estás utilizando este lenguaje, no estás regalando nada, al contrario, estás contribuyendo, estás siendo cómplice de esos lenguajes, ¿no? Por lo cual te estás situando en el mismo lugar que ellos, pero de otra manera, según decía Agustín García Calvo. Claro, se lo podías decir a Sigourney Truth cuando decía, ¿acaso no soy una mujer? Sí, sí. Cuando ella reivindica la palabra, ella tenía mucha tenemos que decir, claro. olvidémonos, y se lo dice un mundo de hombres. Sí. Entonces, claro, ¿nos dejáis el término para nosotros? Que decidamos quién es mujer, quién no. No, se trata de abandonarlo. Es decir, vamos a ver, precisamente es dejar de... Agustín solía hablar de perder la fe, y empezando por el propio lenguaje, claro, pero no porque sí, sino porque el propio lenguaje está constituido por conceptos que son totalmente contradictorios. Entonces, esa contradicción es la que él insistía que había que revelar y desvelar, ¿no? Por otro lado, él insistía mucho que se confunde el lenguaje con la lengua, es decir, los lenguajes idiomáticos o semánticos o idiomáticos con una semanticidad, una conceptualidad, y la lengua común, es decir, la lengua que habla por boca de cualquiera y que lo único que sabe decir, ¿no? es no. Es decir, es una negación, es una negación. El confundir a Agustín con un anarquista, él eso lo odiaba, porque verdaderamente era un poco como encapsular, ¿no? O querer definir, etiquetar su voz, la palabra que salía ¿no? de sus labios, pues etiquetarla como, ¿no? bajo un nombre, una ideología, ácrata, le llamaban mucho, ¿no? Ácrata, anarquista. Y bueno, eso él decía que era verdaderamente la verdadera crucifixión del verbo, ¿no? El verbo que hablaba no por boca de él, por boca de cualquiera que se deje hablar, ¿no? Esa era la razón común de la que hablaba Heráclito. Y por último, ya termino, Juan Manuel, perdona, y perdona un poco porque quizás es verdad que hablo un poco con apasionamiento y de una forma un poco imperiosa, pero es porque verdaderamente creo que hay que resucitar la voz bueno, del que solían llamar el maestro, ¿no? De Agustín García Calvo, que verdaderamente no era una voz propia, sino que era la voz de esa razón, ¿no? De esa razón que, bueno, o sentido común, ¿no? que habla por boca, como os decía, de cualquiera. Y Antonio, bueno, decirte, Antonio, que, no sé, reconocer verdaderamente que estamos enredados en esto, claro que estamos, no enredados, estamos condenados, estamos enredados, claro, en una trampa, que es la trampa que Agustín solía decir, la trampa de la realidad, ¿no? De la realidad constituida por los lenguajes idiomáticos. Pero claro que estamos enredados, pero el decir que no podemos salir, eso ya sí que me parece que es un fatalismo. Según Agustín, era, bueno, verdaderamente era condenarnos a un determinismo del cual no tenemos por qué, ¿no? ¿Por qué estar condenados, ¿no? Es cierto que la condena cae sobre nosotros desde el momento en que aprendemos nuestro lenguaje idiomático, cae sobre nosotros, pero eso no significa que no pueda haber salida, porque entonces estamos
un poco, ¿no? Pues situándonos pues en el mismo lugar que, ¿no? que las altas esferas, ¿no? Del poder que verdaderamente nos dicen que las cosas son así y que no pueden ser de otra manera. Y con eso, bueno, pues homenajear un poco, ¿no? En esta tarde a la voz del maestro y, bueno, invitaros a todos bueno, a escuchar a Agustín García Calvo en todas sus tertulias, están en la editorial Lucina, que él se creó su propia editorial porque, bueno, Por favor, es que tengo voces pedidas. Sí, él solía decir, ya termino, solía decir, claro, que, pues que no le hacían mucho caso en ninguna parte. Muchas gracias. A ti, Amaranta, muchas gracias a ti. Estrella, puedes hablar. Estrella, date el audio. ¿Estrella? Mi audio, vale, de acuerdo. Ya. Bueno, pues muchas gracias por esta charla tan agradable y bueno, soy Estrella Maestre. Quería decir que tanto con Fernando como con Antonio me he puesto en contacto en correo electrónico, perdonar a los demás por este inciso, pero como no me han visto nunca, pues quería decirles que soy la persona que se ha puesto en contacto con ellos y bueno, era necesario y bueno, Juan Manuel ya me conoce, pero que muchísimas gracias por esta charla tan interesante y bueno, pues tan relacionada con las cosas que a mí me vienen interesando desde hace ya mucho tiempo y me surgen muchas preguntas, ¿no? Un poco con esta construcción del conocimiento de las leyes de la naturaleza, ¿no? Yo quería hacer una pregunta un poco, porque a mí también me viene sugiriendo desde hace un tiempo, ¿no? Cómo de alguna forma en relación a tu libro, sobre todo, Fernando, pero también en relación a esa concesión ecológica donde nos has situado, Antonio, estas leyes de la naturaleza que de alguna forma, bueno, pues construimos, ¿no? Y al mismo tiempo las leyes que nos damos a nosotros mismos para gobernarnos en democracia, ¿no? ¿Cómo fluyen, cómo vosotros veis que los medios a través de cómo los construimos van fluyendo de uno a otro campo, se están transformando de alguna forma porque, bueno, pues que en este mundo en el que estamos viviendo, donde los focos de atención empiezan a modificarse y donde las interrelaciones comienzan a moverse un poco más o parece que empieza a haber unas fusiones, también hay fricciones, pero también hay fusiones y si esos medios se están transformando y a la vez nos están transformando nuestras identidades bueno, pues, ¿no? Porque yo veo que cada vez hay más cooperación en ese sentido y más escucha, ¿no? Y es algo que a mí me reconforta mucho y me alegra bastante porque confluye además con la trayectoria que a mí me gustaría hacer en mi carrera y entonces pues es esa la pregunta que os quería hacer. ¿Cómo, no sé si verdaderamente esto está ocurriendo y en qué forma nos está modificando, ¿no? Gracias. Gracias. Sí, yo muy rápidamente, yo diría lo que propone Donna Haraway en sus libros ahora, en los últimos sobre todo, que es esta idea de aprovechar todo lo que tenemos para hacer crochet, ¿no? Ella usa la metáfora del crochet, que es crear lazos que nos unan, que creen comunidad, que creen trabajo por común. Y a mí me parece que esa es la tarea que nos corresponde ahora. Es decir, olvidarnos a mí no olvidarnos, perdón, pero quizá bajar un poco la épica de los grandes discursos y hacer crochet. Hacer cosas como las que estamos haciendo aquí, comunidad de hablantes y comunidad de afectos, ¿no? Y a mí me parece que los medios hacen mucho daño, pero también permiten tejer lazos, ¿no? Es que eras
sobre todo esta idea de la naturaleza, viendo que la diversidad, ¿no? De la riqueza de la diversidad aporta tanto que nos ha dado la ecología, ¿no? Y como es una cuestión que se está, pues está tan, ¿no? Tan en entredicho, y no es que esté, sino que es uno de los problemas, ¿no? que más nos preocupan hoy día, ¿no? Por el hecho de la inmigración y tal, ¿no? Como, pues iba más en ese sentido. Bueno, ahí también, perdona, me callo. Usaría también otra metáfora de Donna Haraway, que en este sentido ahora está representando, yo creo que una alternativa de metafísica ecológica muy interesante, que es: somos una especie de depredadora y tenemos que transformarnos en animales de compañía. El manifiesto que ella tiene en pro de los animales de compañía, que yo creo que esto de ser lobos tenemos que convertirnos en perritos. ¿En qué sentido? Construir la idea de vida como una idea de solidaridad y una idea de simbiosis, de dependencia, que hasta ahora la teníamos solamente de dependencia de los nuestros, y ahora tenemos que empezar a pensar en una dependencia de todo lo que es la arquitectura de la vida, ¿no? Pero esto Antonio lo sabe mejor que yo y lo dice mejor que yo, ¿no? Hombre, yo creo que se está dando un cierto cambio de mentalidad, ¿no? en la propia ciencia, ¿no? Esta idea de los compartimentos estancos, ¿no? De que por un lado está la física, por otro lado la química, la biología, y por otro lado la historia humana o la sociedad. Esto se ha roto, es decir, ya cada vez más entendemos que todo está mezclado, que todo está relacionado con todo, ¿no? Bueno, esta experiencia misma de la pandemia es un ejemplo, es decir, convivimos con virus, con bacterias, ¿no? Con murciélagos, es decir, la idea de que formamos parte de la trama de la vida, la propia investigación científica está cada vez más confirmándola, ¿no? Cuando Lovelock lanzó la hipótesis Gaia, parecía un loco, ¿no? Mucha gente decía, bueno, esto es una cosa mística y tal. Y ahora ya, bueno, lo que se llaman las ciencias del sistema Tierra han asumido, digamos, que hay una interpenetración, ¿no? De los fenómenos geológicos, físicos, biológicos y, por supuesto, de la propia historia humana, ¿no? Es decir, que no se pueden... Y precisamente para entender lo que nos está ocurriendo, ¿no? Lo que está ocurriendo con la pandemia, con el cambio climático, con los incendios, etcétera, tenemos que tener esa visión holística, ¿no? Esa visión holística de la vida, de la biosfera terrestre, ¿no? Latour, que lo trabaja mucho Juanma, pues dice que tenemos que aterrizar, ¿no? Que tenemos que reconocer nuestra condición terrestre, ¿no? Nuestra condición, hemos vivido siempre, todavía, ahora estamos con Marte, que vamos a colonizar Marte, que vamos a, ¿no? A viajar a otros planetas, esta especie de mitología transhumanista, ¿no? Bueno, hemos quemado la Tierra, pues ahora vamos a buscar otro planeta, ¿no? Bueno, no, o sea, la idea es reconocernos como animales terrestres, ¿no? Como parte de... Y yo creo que eso, bueno, es un cambio tectónico, quiero decir, es un cambio de civilización tan grande que va a costar mucho tiempo, pero yo en eso soy optimista, creo que quizá a través de catástrofes como las que estamos viviendo, quizá la gente empiece a comprender que realmente, bueno, pues somos animales terrestres. Ahí Haraway, solo una cosita, Haraway dice aquello de que tenemos que generar parentesco, ¿no? De que somos parientes, ¿no? Aquí de parentesco. No sé si alguien quiere decir algo más. Tenemos unos minutos, si no, vamos a tener que ir cerrando. Bueno, pues como nadie se anima, nada, agradeceros Fernando, agradeceros Antonio, agradeceros a todos que hayáis participado de esta primera sesión de la Escuela al Margen. Tenemos otra muy prontito en la que hoy, no recuerdo la fecha exacta, pero tendremos a María García Pérez a final de mes, María García Pérez, que va a presentar su libro Políticas del Amor,
otro tema precioso. Además vamos a contar con la presencia de Amador Fernández Sabater, que va a estar con ella comentando su libro. Es un libro sobre el concepto de amistad, ¿no? Y a partir de la obra de Jacques Derrida, las políticas de la amistad, ¿no? Ella es una de las personas que forma parte del comité, una antigua alumna de la facultad, antigua no, está estudiando ahora el máster en la facultad, doctora por la Universidad de Granada, y será un placer teneros allí. Pues creo que es el 27, si no me equivoco, pero bueno, ya sacaremos la publicidad pronto. 26, Juanma, muchas gracias. 26. Yo ya sabía que estaba por ahí. Y nada, pues muchas gracias. Ahora, esto es lo malo que tiene estas cosas. Ahora nos iríamos a tomar un vino y a seguir la rabia conversación. ver a gente amiga, Mónica, Paca, en fin, a todos. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Cristina. En fin. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, Juanma, Estrella, a todos los que por haber estado aquí. En fin, nos encontraremos en la ventanilla aquí otro día hasta que nos terminemos encontrando, tomando unas cañas y abrazándonos, ¿no? Yo si el año que viene sacas otro libro, te volvemos a invitar. Pero ya presencialmente. Seguro. Lo mismo con los vuestros. Y seguir con el problema, ¿no? Por volver a citar. Esto es lo que hay que hacer, seguir con el problema, no dejarlo nunca. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias Antonio también y muchas gracias por participar. Adiós a todos, adiós Fernando. Hemos grabado parte de la conversación, entonces la subiremos al canal de YouTube por si alguno queréis visionarla, verla después, para lo que sea, ¿vale? Ya mandaremos la información. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la de María. Chao, muchas gracias.